El BIF, señores, solamente tiene 24 millones de dólares. El Banco del Nuevo Mundo está cerrado, el BIC opera, tiene una serie de prebendas, una serie de facilidades. Pero cerrado el Banco del Nuevo Mundo tiene mayores utilidades. El Banco de Comercio, 25 millones. El Banco Nacional de París, 1.800.000 contra 29 del Banco del Nuevo Mundo. El Banco Boston, Banco Americano, 28 millones. Y finalmente, un banco inglés como el Standard Chartered, que solamente tiene 11.8 millones de dólares obtenidos a septiembre. Cedo entonces la palabra a quien me... Voy a empezar por el final. Efectivamente he analizado la información de los analistas que acompañan al señor Levy y a los accionistas del Banco Nuevo Mundo y puedo adelantar una opinión. Esta liquidación debiera pararse, debe pararse, por una serie de motivos, que no es el caso de discutir ahora porque a ustedes lo que les interesa es la noticia. Déjenme hacer una digresión importante. En el Perú tenemos un grave problema. Tenemos mala memoria y cuando alguien sale a declarar sobre vacas sagradas, hasta el periodismo desgraciadamente, siendo el verdadero poder de control de los gobiernos, porque yo no creo en el Parlamento, he estado allí, se oscurece o sencillamente no informa con claridad, tal vez porque los comunicadores no somos muy claros o porque tenemos demasiada información en la cabeza. Yo recuerdo perfectamente que hace 4 años, en un directorio de Diario de la República, les dije a los señores, y en ese momento estaba Gustavo Momellona presente, que el gobierno de Fujimori se había robado 2.800 millones de dólares. Es más, lo escribí. No teníamos televisión, porque sencillamente se había cerrado. Y alguien por ahí me dijo que yo estaba medio loco. Me equivoqué. No fueron 2.800 millones. Fue muchísimo más, porque la cartera pesada de los bancos es otro robo que se les hace a todos ustedes. Y eso empezó con el Banco Vice. Banco Vice que por si acaso nos va a costar más de 300 millones de dólares cuando se tenga que honrar el compromiso que hizo el señor Hoyuay con estos señores. Pieza de información que todos ignoran, pero que va a llegar, y eso significa 1.000 millones de soles, eso significa un impuesto de solidaridad, eso significa que ustedes van a tener que seguir pagando ese problema que no se resolvió. El segundo caso fue más patético, el Banco Latino. El Banco Latino fue una cosa de robo a mano armada. Recién el señor Burneo se ha dado cuenta, pese a que se le dijo, y se le volvió a decir cuando él era simplemente un asesor del señor Lajo, que había un problema con el Banco Latino. Yo maravilla, ahora que es presidente del Banco de la Nación, para salvar su responsabilidad, no para combatir la corrupción, que son dos temas totalmente distintos, recién acusado que hay un robo de 173 millones de dólares del Banco Latino, y que como esto está quemando entre Kuczynski y Burneo, nadie dice nada. El tercer tema es la actuación del señor Silva Ruete y la actuación de mi amigo Boloña. Digo mi amigo porque es mi amigo, pero no porque sea mi amigo no lo voy a criticar con este famoso salvataje de los bancos. Entonces vayamos al grano y vamos a ver a dónde vamos a llegar en esta pequeña disertación. Este es el primer cuadro que creo que es importante de entender. ¿Me permites? Normalmente, y esto es bastante complicado, es un taco este tamaño de la superintendencia, se califican los créditos como normales hasta pérdida, y estos numeritos simplemente quiere decir que yo castigo lo que no puedo cobrar. Tú me debes a mí 100, y yo digo, tú eres deficiente. La palabra deficiente para mí es la última rueda del coche. Para alguien se le ocurrió poner deficiente para solamente castigar la cartera con 25%, ¿no es cierto? Entonces, en esta cosa tan rara, uno va castigando los créditos que supuestamente no puede cobrar con el aval de la superintendencia. Vamos a ver cuál es el negocio. El negocio es este. Una deuda con el Banco Latino de 32 millones de una empresa, no importa cuál sea, tenemos toda la información, tenía una calificación de CPP y por consiguiente solamente se le castiga con 5%. ¿Correcto? Tú me debes 100 y yo creo que tú debe ser castigado con 5% con aval de la superintendencia. En otras palabras, solamente 5 soles es castigado. Cuando esta misma deuda pasa al Interbank, en una fusión donde han intervenido estas dos firmas que se han mencionado, Arthur Andersen y Pricewaterhouse, de la cual yo tengo mis serias dudas, pese a que mi amigo Loré Mola me dicen que es la última etapa, yo ya no creo en nadie. La provisión sube
a 60% porque la suben a dudoso. Entonces hasta ahí alguien dirá, deficiente, dudoso, 5, 60, ¿de qué diablos estamos hablando? ¿Saben de qué estamos hablando? Que hay una diferencia en provisiones de 18 millones de dólares, que por el decreto de urgencia que sacó Silva Ruete y que hizo Boloña, es plata de todos nosotros que le estamos dando al Interbank. Y hasta ahora el Interbank, pese a que yo estaba en un programa de Hildebrand, y ha acusado a los chilenos del Interbank, porque los chilenos están en el Interbank, por si acaso. De hecho, ¿qué ha pasado? Calladito boca. En otras palabras, solamente en una operación hay la posibilidad de que chilenos y una familia muy allegada al ministro actual de Economía se hayan metido 18 millones de dólares al bolsillo. Yo pregunto, ¿es posible que habiendo estado con una corrupción como la de Fujimori, permitamos tal vez una corrupción? Y la respuesta es, existe un culpable, el superintendente Cortabarría, al cual yo conozco, con el cual yo me reuní por encargo del presidente Paniagua, y lo he dicho en televisión, y el señor no me respondió. Y el señor, además de no responderme, ha entrado, pásame a la próxima lámina, a una cosa bastante complicada que quiero explicar. Cualquier cosa. En otras palabras, se le pregunta al superintendente cómo demonios usted valorizó este banco, y mece al Congreso y se queda callado. Superintendente, culpable. Próximo. Se relaciona con el BIF. ¿Alguien sabe quién es el BIF? ¿Sabe usted, señorita, quién es el BIF? El banco BIF. Si fuera... Ajá. ¿Saben quién es el BIF? Es un banco que pertenece al Grupo Fierro. ¿Saben quién es el Grupo Fierro? Un banco que hizo una de las suyas con la Tabacalera Nacional. Y yo sí acuso, porque yo no tengo problemas. Y fue capaz de cambiar un dispositivo legal en contra de una transnacional con Joiguay. Ese banco, además, trató de comprar el Banco Latino con 0, pero sí con bonos. Para que me entiendan, si yo pongo 0 y me dan 200 millones de bonos, ¿qué me han hecho? Me han regalado plata de todos los peruanos. Eso, por favor. ¿Cuál es el mensaje real de esta conferencia y que, por favor, yo quiero que me escuchen? En el año 94, en México, pasó algo que no sé si ustedes recuerdan, que se llamaba el efecto tequila, ¿no? El efecto tequila fue una convulsión tan grande que arrastró a muchos países, Argentina sobre todo, porque México tuvo el escándalo financiero más terrible de la historia contemporánea, que se llama el Fobaproa. Yo creo que en el Perú tenemos un Fobaproa chiquito, pero no por eso menos importante. Yo creo en lo personal, y lo digo en cámaras, que el exministro Silva Ruete me tiene que explicar a mí, como peruano y como profesional, por qué demonios un día salió, no un día, a los 4 días, a decir que los bancos tenían que tener como mínimo 50 millones de dólares de capital. Creo que el Nuevo Mundo los tenía, ¿no es cierto? O por allí, o más. Pero eso es lo que sabían los accionistas del Nuevo Mundo. Para la gente común y corriente del Nuevo Mundo era un banco chiquito y pequeño. Y es más, cuando Silva Ruete, asustado, entre comillas, decía que se le caían los bancos, hace una reunión en donde no participan estos bancos pequeños. Ustedes mejor que yo deben saber que cuando uno lanza un rumor, y a mí me pasó con el vice, y casi me meten adentro, la gente no mira cifras, no mira estados financieros, se aterra. Y entonces empezaron las famosas corridas. Un banco es una institución que tú le pones un sol y palanquea hasta 11 soles. ¿Qué quiere decir esto? Que con un sol yo creo 11 soles de créditos. Es evidente que si le retiras un sol, pierde 11 soles. No sé si soy claro en esa alegoría. En otras palabras, cuando empiezan a quitarle plata y empieza el gobierno a quitarle plata al banco, el banco tiene que recurrir a algunos mecanismos complejos del Banco Central de Reserva. Digo todo esto porque yo escuché la vez pasada en los programas a un abogado explicar de manera perfecta por qué se había tenido que liquidar el banco. Claro, si usted va a la casa de una persona y ve al marido que le está pegando una cachetada, entonces la conclusión es muy obvia, ¿no? Este señor es un cobarde. Lógico. Es un banco, por si acaso ustedes no lo sepan, la señora Rosa María Palacio Rapanás no sabía que el Banco Financiero de los Ecuatorianos era un banco perverso, porque siempre tuvo la información de la bolsa, toda la información de la bolsa.